Quiero agradecer una vez más al estudio Belton por patrocinar este vídeo. Es un estudio de fotografía súper recomendable. Si queréis llevar a cabo vuestras sesiones de fotos, os lo recomiendo encarecidamente, pues son unos profesionales de muy alta talla. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alfonso. Gracias por venir. Buenas tardes. Alfonso Muñoz Ruiz, estudiante de último año del grado universitario de Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos. Y hoy le he traído aquí para un poco hablar de política y educación. Quiero alejar esta charla absolutamente de cualquier debate político, si es mejor una opción, otra. O sea, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para ver qué errores se han ido cometiendo, da igual quién los haya hecho en el pasado, sobre educación, sobre las leyes, sobre temática actual a la que nos enfrentamos el día a día, y a la vez ver con un experto, aunque él no se atribuye tanto. No me atribuyo ese calificativo, no. Pero yo, por lo menos muchísimo más versado que yo en el tema, quiero un poco hablar contigo de estos temas, ver qué opinión tiene alguien que no es, por así decirlo, todavía político de un partido, porque me he visto muchos podcasts o entrevistas que al final entrevistan al político de turno y está como muy encorsetado todo. O sea, al final se le nota que esa persona tiene su discurso y tiene que contar lo suyo. No es libre. Claro. No. Entonces, quería evitar eso y coger a alguien antes de ese encorsetamiento, por así decirlo, y de esa libertad. Y no lo sabes, pero hace tiempo hablamos, te dije una frase muy tonta en su día, y parte de que hoy estés aquí fue tu respuesta. Y es que yo te dije, vas a ser, antes de que empezas la carrera, que ya decidiste lo que ibas a hacer. Sí. Te dije, para la política y tal, y te dije, vas a retirar a tu familia entonces. Y me dijiste, no sé si palabras literales, pero más o menos, no, yo planeo ser honrado, así que, hombre, no viviré mal, imagino, pero nada más. Y me gustó mucho la respuesta. Y quería empezar hoy preguntándote si todavía te ves así, o crees que eso ha cambiado, ¿cómo te ves ahora? Bueno, yo creo que quien comience a evaluar un poco cómo es la profesión de la política se da cuenta de que, en teoría, no reúne los requisitos para enriquecerte como te puedes enriquecer en el campo de los negocios privados. ¿Vale? Es verdad que hay ciertos políticos y políticos, por ejemplo, la profesión de la política en los Estados Unidos es muy, muy rentable. Ganan más de 200.000 sí, más adelante te preguntaré. Dólares. Entonces, depende mucho de los países, pero aquí en España, teóricamente, si tú quieres ganar dinero, no te dediques a la política, no tiene sentido que te dediques a la política si quieres ganar dinero. Y mi caso, yo quiero vivir bien, evidentemente, sobre todo quiero tener un buen nivel económico porque planeo tener una familia y planeo darles una buena estabilidad a esa familia, pero no planeo hacerme multimillonario y con la política no te deberías poder hacer multimillonario. No. Me gusta que sigamos entonces en la misma línea y que hayamos coincidido en el día de hoy un poco para ver algunas cosas. Entonces, bueno, querría empezar con cierto sentimiento que tengo yo y que voy hablando con mis círculos, más afines o no en ideas políticas a mí, pero hay como cierto desencanto y decepción, aunque luego nos meteremos en el tema de educación, pero hay cierto desencanto y decepción a la hora de valorar, voy a decir la clase política en general, y veo un sentimiento general de que el que está ahí arriba, lo que pretende es seguir ahí arriba. O sea, hay medidas que necesita nuestro país, y seguro que si nos veis desde cualquier otro país lo estará necesitando cualquier otro país, que sabes que hacen falta, que son buenas y que no le van a gustar a la mayoría, por lo tanto no darán votos, te darán seguramente lo contrario, pero hacen falta. Entonces, claro, uno, no se toman porque no dan votos, y dos, porque igual cuando te cambia el gobierno, esas medidas se van fuera. Entonces no te da tiempo a hacer un plan. Entonces, ¿qué le dirías a todos los que más o menos estamos un poco desencantados de todo esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué planteamiento crees? ¿Cómo deberíamos mirar el ámbito? Que tenéis razón, y
yo la actividad que he ido desarrollando paralela a la carrera, porque además de estudiante de Relaciones Internacionales, junto con algunos amigos en la universidad, en mi primer año, fundamos una asociación de estudio de las ideas liberales, libertarias, desde una perspectiva de una escuela económica muy concreta, que es la escuela austriaca, que si hay tiempo luego hablaremos de ella. Y una de las bases, de los pilares del proyecto que nosotros realizamos fue la decepción y el conocimiento de por qué existe esa decepción con la clase política en general, mundial, europea, española. No hay actualmente, salvo ciertas excepciones, clase política que se salve de esa criba. Entonces, me dices, ¿estamos decepcionados con la clase política? Es normal, es lógico. Y hay medidas que es imposible que los políticos tomen porque les cuesta su sillón. Le cuesta su sillón y le cuesta la posibilidad de poderlas implementar, ¿eh? Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Es complicadísimo. Y cierta importancia de la educación, que al fin y al cabo es a lo que venimos a hablar aquí, tiene, ¿eh? La educación es fundamental para que la gente sepa verdaderamente, el pueblo tenga conocimientos de que las medidas que se tienen que tomar para poder solucionar los problemas a los que nos enfrentamos van a ser duras, pero son las que son y son las que hay que tomar. Entonces yo diría, de momento diría eso. Vale. Se me van abriendo varios melones de cosas que tengo apuntadas para hablar contigo, pero voy a empezar por ti. Hemos empezado por este sentimiento general, pero quiero hablar de esa asociación que has fundado. Además, hemos hablado de otros personajes conocidos en el mundo de YouTube y demás, que han estado en contacto con la asociación o han tenido charlas y tal. Y me gustaría un poco que explicases qué es esta asociación libertaria austriaca y un poco qué valores o qué cuestiones se plantea, qué objetivos tiene. Bueno, que nos cuentes un poco estas ideas liberales en consiste para los que somos, porque yo estoy aquí haciendo un podcast de política y educación controlo mucho, pero de política muy poco. Entonces, pues toda explicación nos viene bien. Bueno, pues el caso es que cuando fundamos la asociación, cada persona, miembro fundador, yo soy el vicepresidente, Miguel Ángel es el presidente, es un grandísimo amigo mío, es socio en todos los proyectos y las aventuras que realizamos. Cada uno teníamos un bagaje y una ilustración propias que nos habían venido pues, de YouTube, de ciertos canales, de ciertos pensadores, de libros, y todo eso en la libertad que da el mundo universitario madrileño confluyó, nos conocimos y pudimos montar este proyecto. Entonces, es la Asociación Libertaria Austriaca, es libertaria por su identidad política, es decir, bebe de las tradiciones liberales clásicas de Occidente, y es austríaca porque nosotros seguimos una doctrina económica muy concreta que es la Escuela Austriaca de Economía. Entonces, para mí, estos dos adjetivos que integran la asociación confluyen para que la gente nos entienda, en el sentido común, en la humanidad, ¿de acuerdo? En acercarnos a la política en todos sus ámbitos desde una perspectiva humana y humanística. En la asociación hacemos charlas, debates y ponencias de todo tipo, con empresarios del mundo de la empresa, Marco Uruel, ¿verdad?, que me comentaste que le conocías, con políticos españoles hemos tenido mucho contacto también, y con intelectuales. Son principalmente los tres grupos de personas a las que nos centramos en traer a la asociación. Intelectuales, empresarios y políticos. Y en general esas tres categorías son las que también posee la escuela austríaca. Posee una categoría intelectual de desarrollo intelectual, económico y filosófico profundo. También tiene una serie de enseñanzas en política que difieren mucho entre sí, porque yo creo que lo primero que hay que decir es que las personas no somos folios en blanco que se nos escribe una cuestión que tengamos que repetir como papagayos. Eso hay que evitarlo a toda costa. Entonces, incluso dentro de la escuela austríaca o dentro de la asociación fluyen las identidades políticas. Y también en el apartado empresarial, la escuela austríaca se centra mucho también en la libertad económica y en la libertad empresarial. Entonces, todo eso confluye
e impresionados por las ideas austríacas y las ideas liberales, hemos organizado este proyecto, ¿de acuerdo? Y como digo, ¿qué rescato yo de lo que hemos hecho durante 3 años? La asociación ya lleva 3 años existiendo. Acercar a la juventud universitaria madrileña, las ideas de la libertad. Y las ideas de la libertad desde el punto de vista de la escuela austríaca, que no sé si tendremos tiempo para explicar lo que es, porque lleva su tiempo. Sí, cuéntanos. Perfecto, brevemente, si puedes. La escuela austríaca es una escuela de economía, principalmente de economía, que se centra en el individualismo metodológico, ¿vale? Que para los que no sepan lo que es el punto de vista de los estudios sociales que estudia los eventos que ocurren en el mundo social desde el punto de vista de las personas, de los individuos. Es decir, no creen que los cambios sociales sean producto de entidades colectivas abstractas y en buena medida inexistentes, ¿verdad? Sí, que centra cualquier cambio político general del mundo que pueda haber, parte del individuo y la asociación de individuos. Somos los individuos, ojo, que yo le doy muchísima importancia a los grupos sociales. Personalmente, además por la tradición intelectual que yo he estudiado, la influencia del grupo, de la comunidad, también es fundamental, pero la escuela austríaca es individualismo metodológico, junto con los principios de liberalismo social y liberalismo económico. La escuela austríaca tiene muchos referentes, van desde Karl Menger, que fue su prácticamente miembro fundador, hasta pasar por el siglo XX por von Mises y Hayek. Todos ellos eran ciudadanos del Imperio Austrohúngaro, de ahí escuela austríaca. Y ya luego llegamos a la modernidad, a la época más moderna, a los años 60, 70, que es cuando integrantes de la escuela austríaca ya se denominan a ellos mismos como anarquistas de mercado. Es decir, ya rechazan la estructura, cualquier estructura estatal por considerarla el origen de todas las violaciones de la libertad, y ahí tenemos a Rothbard, por ejemplo, Hans Hermann Hoppe o Jesús Huerta de Soto, que es de hecho, español, nuestro presidente de honor de la asociación. Y él es el gran referente de la escuela austríaca internacional a día de hoy, con más de 30 títulos publicados, traducidos a multitud de idiomas, presidente de honor, por supuesto, de nuestra asociación. Qué guay contar con gente. Pero sí que es cierto que, como he dicho antes, la escuela austríaca no es un estanque cerrado que solamente son estos principios y te ajustas a ellos y ya está. Muchos nos sentimos muy influidos por la figura de Hayek, que es premio Nobel de Economía en los años 70, y también miembro de la escuela austríaca. Y Hayek tiene perspectivas políticas que no son anarquistas, que él cree en cierta estructura del orden social estatal, cree en ciertas cuestiones del Estado. A mí me ha influido poderosamente mis lecturas de Hayek, y él tenía muchos escritos también sobre educación. Él cree, o él desarrolla una doctrina que se llama, no la desarrolla él, pero la expande, que se llama la doctrina de las instituciones sociales, o de el orden espontáneo. Entonces, ¿qué es el orden espontáneo? El orden espontáneo o las instituciones sociales es la teoría que dice que, bueno, pues todas las instituciones o todos los principios que informan nuestras sociedades, por ejemplo, las familias, la educación, el mercado, el lenguaje, todas estas cuestiones han ido surgiendo evolutivamente por el desarrollo de cientos de años. Han pasado los siglos, y en ciertos lugares del mundo cierto orden social espontáneo ha ido surgiendo y ha demostrado ser el mejor para la prosperidad de la gente. Entonces, Hayek es experto, él tiene muchísimos libros en este sentido, donde explica qué es el orden espontáneo y cómo surgen las instituciones sociales que a día de hoy nos permiten vivir en prosperidad y nos permiten ser libres. Y personalmente a mí eso me ha influido mogollón. Y en la educación, en los principios educativos, podemos decir incluso que la educación es en sí misma una institución. Una institución que, como muchas otras, está amenazada por lo que Hayek describe como los racionalistas positivistas, que son aquellas personas que tienen ciertas ideologías o ciertos planteamientos
que quieren frenar ese desarrollo espontáneo de la sociedad para sustituirlo por dogmas. ¿De Sí, acuerdo? o sea, el camino que cogería naturalmente, por así decirlo, la Efectivamente. educación, quererlo guiar hacia otro lado o incluso frenarlo para llevarlo Es en verdad, una dirección eso es. contraria a la que iría naturalmente. Estas personas que se les encaja dentro del racionalismo constructivista o positivismo, o incluso cientificismo, son términos muy complejos pero muy fáciles de entender, son siempre aquellas personas que, incluso con buenas intenciones, en ningún caso voy a decir que no las tengan, pero que apuestan por el control, porque la razón humana es capaz de modificar, transformar o incluso guiar, e incluso de forma autoritaria, todo desarrollo de la vida humana que la historia ha demostrado no se desarrolla por decretos o por legislaciones, sino por la espontaneidad humana, ¿no? Entonces, ese racionalismo, ese cientificismo que muchas veces es revolucionario o intenta transformar en base a la arrogancia humana, Hayek tiene un libro que tiene un título fascinante que es La fatal arrogancia, ¿no? Donde habla precisamente de estas gentes, de estas personas que intentan, ya sea por maldad, por ambición de poder o por buenas intenciones, que muchos Por los hay, ignorancia, dicho, porque o incluso ignorancia, sí. Yo creo que muchas veces se atribuye cierta, vamos a decir, maldad a ciertas decisiones y creo que detrás de, no, por supuesto, lo hay de otras, estos motivos que has dicho, y creo que muchas de ellas es ignorancia, es decir, sí, sí. claramente no ha sabido que ese camino era el malo, Sí, sí, porque sí. no hay, o sea, no favorece a nadie. Desde luego sí, pero cuando uno se pone y cuando uno entra en contacto con la política se da cuenta de que la política es el arte del poder, fundamentalmente es el arte del poder. Y el poder transforma, y el poder preserva, y el poder transforma las cosas, puede llegar a transformar las cosas buenas en cosas malas y puede preservar el mal y expulsar al bien. Entonces la política generalmente yo creo que depende de quién la utilice y de cómo se utilice, ¿no? Pero, como te estaba contando, esta doctrina del racionalismo positivista o del racionalismo constructivista tratan de transformar, cambiar o incluso guiar de forma autoritaria, como hemos dicho, los principios que el orden social desarrolla por sí mismo, porque el orden social somos todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ellos hacen uso de la legislación, sobre todo, para enfrentarse a pues, lo que la sociedad podría desarrollar por su cuenta sin necesidad de ningún tipo de boletín oficial del Estado, sin necesidad, como digo, de esa ayuda. Entonces, Hayek, miembro de la escuela austríaca, a mí me influyó un montón. Y en cuestiones como esta de educación, de las cuestiones más sociales, Hayek lo clava en numerosas de sus obras. Ya te digo, La fatal arrogancia es una de ellas. Pues lo recomendamos para todo el que esté interesado un poco en toda esta escuela austríaca que nos cuentas, se lo recomendamos como una buena lectura. Bueno, voy a irme metiendo más de lleno en educación, voy a dar así algún dato sobre leyes orgánicas que hemos ido teniendo últimamente. Sin irme mucho para atrás, voy a decir que en los últimos 50 años hemos tenido un total de 9 leyes educativas. Para el que no lo sepa, básicamente en nuestro país domina, o hasta ahora dominaba, el bipartidismo, bueno, ahora también, qué demonios. Sí, el bipartidismo ha vuelto, sin duda. Sí, y realmente, cada vez que cambiaba el gobierno de mando, la ley, como no se hacía de forma consensuada y sigue sin hacerse, lo cual me parece un error garrafal, que ni para esto nos pongamos de acuerdo, acabamos cambiando de ley cada poco. ¿Cuál es el problema? Que vivimos, yo a diario, desde que empecé a estudiar la carrera, que digamos que es cuando más te afecta, porque bueno, de estudiante, aunque hay cambios drásticos, como últimamente, a lo mejor se nota más, antes yo creo que se notaba menos, pero sobre todo, desde que empecé a estudiar la carrera hasta ahora, he tenido un total de
4 leyes diferentes que estudiar. Bien, porque acababa de terminar, porque era la que empezaba, luego si opositabas te tocaba... me tocó opositar en una transición, porque no cambia de repente, En una una se quita. transición de ley, dices. Claro, no quitan una y ponen la siguiente, sino se aplica a los cursos impares y el año siguiente a los pares, para que no sea, por así decirlo, el cambio de golpe. Que no sé hasta qué punto es mejor y peor, yo creo que casi es más un paso tranquilo para terminar de asentar lo que se ha hecho deprisa y corriendo. Es mi sensación la mayoría de veces. Entonces, me he visto envuelto en ya numerosas leyes y no parece que el tema vaya a cambiar. Sí. Y la verdad, o sea, creo que un país, sea el nuestro o sea el que sea, que opta a tener una calidad de educación, una calidad educativa de muy alto nivel, porque sinceramente creo que yo con los profesionales que trato doy cursos a decenas de profesores, trato con un montón y veo gente muy capaz, con muchas ganas, quizá en algunos casos con falta de cierta formación, pero solo eso, quedándosela podríamos llegar lejísimos y se llega muy lejos. Y que nos vemos abrumados en burocracia y papeleo, nos vemos abrumados en todo este cambio. Para darte ejemplos, con el último cambio de ley, al cambiar, ni siquiera la propia inspección educativa era capaz de decirte cómo se evaluaba exactamente la ley nueva que había entrado, y dices tú. Ni siquiera ellos mismos. Claro. Ellos son... Técnicamente no es inspección quien crea la ley, o sea, No, la ley no. viene de arriba, Quiero decir, pero forman parte del mismo me organismo. alucina Sí. que digas, jolín, ¿por qué? Y todo esto lo encajo un poco con esta sensación que voy teniendo de que leyes educativas y otras, en vez de hacerlas, prepararlas, vamos a decir, un comité de expertos en el tema, acaba siendo otra gente, no sé quién, pero para nada expertos, o que parece que no han pisado un aula en su vida, o cosas así, y te ves abocado a unas cosas que yo sé que hay cosas que vienen de Europa, y pues por ser ciudadanos europeos, pues entran y nos las tenemos que comer. Pero bueno, también a nivel europeo, o sea, ¿por qué hay ciertas medidas que se toman, o ciertos cambios así de bruscos, o cambios sin de verdad aterrizarlo? Sí, la idea está genial, o sea, la idea, el eslogan de vamos a educar así, con estas... Voy a poner un ejemplo de hace un par de leyes, competencias que aparecieron nuevas, maravilloso. ¿Y eso qué hago yo en mi día a día? Ya, pues yo creo que la introducción que hemos hecho le viene al pelo a esto. Y si tuviésemos sentado aquí a Hayek, te diría, si es que es lo que... Claro, lo que, es justo el punto del que justo hablamos. lo que detecté cuando tal. Mira, yo creo que... Primero de todo, has mencionado Europa, efectivamente estamos muy, como es lógico, muy supeditados a Europa, pero España y en general los países de la Unión en materia educativa creo que tienen bastante soberanía en materia educativa. En otros ámbitos la compartimos con Europa o Europa es la soberana, pero en materia educativa tenemos bastante soberanía. Entonces, lo que hay que decirle a los políticos de España es que ¿hasta cuándo van a abusar de la paciencia del pueblo español? Porque lo que no puede ser es que, lo que tú has dicho, que desde que acabaste la carrera hasta ahora, 4 leyes... Sí, 4 distintas. 4 leyes distintas de un color político o de otro color político. El problema ni siquiera es que sean de colores políticos diferentes, el problema es que las hay. Es el exceso de legislación, que es precisamente lo que hemos hablado antes. Mira, yo creo que una cosa es la ley con mayúsculas y otra cosa es la ley en minúsculas / legislación. ¿De acuerdo? La ley con mayúsculas son ciertos principios que deberían tenerse muy en cuenta. Estamos hablando de educación, pues ley en educación. Podríamos ponernos aquí a hablar de esos principios que deberían informar la excelencia, el trabajo, el no sé qué. No me estoy refiriendo a la legislación. La legislación es lo que a los profesores os ha venido, bajo mi punto de vista, afectando mucho a vuestro trabajo y a vuestra calidad a la hora de enseñar y de ayudar a que los jóvenes de este país obtengan los conocimientos que necesitan para el siglo XXI. Y el exceso de legislación
es terrible porque afecta tanto a la vida de la gente, el exceso de legislación, en todos los ámbitos y en educación también, pero no les afecta en el buen sentido, que es lo que la gente puede llegar a pensar, porque dicen, no, pues si está la ley, si el Parlamento lo legisla, es porque debe ser necesario. No, no tiene por qué. De verdad que no tiene por qué ser necesario 7 leyes legislativas desde la transición, ¿verdad? Desde la transición española Sí, hasta la actualidad. De verdad que no tiene por qué ser necesario semejante... 9. Bien. 9. 9. Semejante maraña legislativa y burocrática no es necesaria. No es necesaria. Yo admito que en el actual sistema de estado del bienestar en el que vivimos es necesario cierto marco legislativo, educativo, pero lo que no puede ser es esto. Esto es precisamente de lo que hablaba Hayek, del abuso del boletín oficial del Estado para cosas que acaban haciendo bastante más mal que bien a la comunidad educativa, a los profesores. Yo no me quiero poner en la piel de un profesor español de 2025, porque es que en cualquier caso no tenéis seguridad jurídica o una cuestión de estar asegurados de que no os van a volver a tocar la legislación. Entonces tiene que ser muy duro. No sé si planteas o quizás quieras preguntar soluciones, que evidentemente parar esto. Un pacto de Estado de educación, siempre se habla de un pacto de Estado, pero es que al final llegará uno que se cargue el pacto de Estado. Entonces, fíjate, yo creo que en términos más filosóficos, lo ideal es acercar la educación cuanto más a la gente mejor, cuanto más a la sociedad mejor, es decir, descentralizar la educación, no en el sentido autonómico, como podemos entenderlo, sino una descentralización real, de coger y acercar los proyectos educativos a cada ciudad de España, a cada comunidad educativa de España, que la comunidad educativa de España proponga, que al final sois vosotros los que estáis en este mundo, es vuestro mundo, y no os lo para de invadir una clase que muchas veces legisla ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, la solución es que se pare ya de esta barbaridad de legislación tras legislación, 9 leyes educativas desde la transición, y acercaros cuanto más sea posible el poder de poder tomar vuestras propias decisiones a la hora de adoptar las medidas que sean necesarias en educación. Me gustaría, dentro de la parte de descentralizar, aunque tú no te referías exactamente a la descentralización, pero sí me gustaría hablar de por qué competencias tan importantes como educación, meto también a sanidad, por ejemplo, por qué hay tanta distribución y desde mi punto de vista claramente creo que sería mucho mejor que se viese a nivel estatal, aunque luego, como vamos, se pudiese concretar, o sea, hubiese un marco general, porque claro, si no esto... cada uno podría hacer lo que le diese la gana y seguro que en algún sitio hay alguien que la liaría mucho. Entonces, que haya un marco mínimo, que supone que la ley es lo que pretende, lo que pasa que vamos a decir que el mínimo ya acota mucho y exige mucha burocracia y muchos cambios, que a ver, yo es verdad que va pasando el tiempo y le veo cosas buenas, pero porque soy un optimista empedernido y le saco el buen sentido a todo. Pero en realidad hay un montón de cosas que nos perjudican. O sea, quiero que cualquier comunidad, por ejemplo, que tenga una lengua cooficial, sea capaz de legislarla y añadirla en su currículo, evidentemente. Pero no me quiero quitar a mí, por ejemplo, la posibilidad, por ser ciudadano castellano-leonés de Salamanca, de opositar en Barcelona si me apetece. Ya. Y tengo ahí una barrera, claramente, que es un nivel C1 de catalán, bueno, me sé más el de la Comunidad Valenciana, que es exactamente ese, C1 de valenciano, que me impide ya siquiera presentarme. Que luego, bueno, hay leyendas de que si no tienes el acento de la zona, el tribunal... Sí. Creo que no debería ser así, o sea, creo que debería ser, pues como una Policía Nacional, una judicatura, son estatales, tú eres profesor de este país, y dentro de lo que hay, pues puedes elegir a dónde te toque. Y competimos todos contra todos,
se compite bien, no cada autonomía depende de una cosa, si una autonomía tiene más dinero sacan más oposiciones, las pueden hacer incluso ciertamente diferentes. Entonces, si te presentas en 2 o 3 comunidades distintas para tener más oportunidades, es un guirigay, porque cada uno tiene sus condiciones diferentes. Entonces, creo que en general, en la mayoría, insisto, pudiendo luego, como decíamos antes, dentro del contexto incluso de cada propio centro, poder contextualizar aún más, me sobra que esté todo tan repartido en tema educativo. Ya. A ver, es cierto todo eso que has dicho, que habría que incluso meterse, y daría para otro podcast, ¿verdad?, para hablar de la descentralización española en el ámbito de las oposiciones y de todas las oposiciones que hay. Eso da para hablar muchísimo. Sí, eso en un futuro podcast traeré una chica para hablar del tema oposiciones, muy interesante. Pues sí, es un tema bastante interesante. Lo que ocurre es que yo, por mi tradición ideológica e intelectual, la descentralización siempre la hemos visto con muy buenos ojos, porque es la manera de hacer frente al poder más inmenso que sería el del Estado, ¿de acuerdo? ¿Y no crees que si, vamos a decir, las reglas que pone el Estado de base son relativamente laxas, ya no laxas, sino suficientes, no invasivas, podría ser un buen punto? Eso es un buen punto, pero el modelo de ese tipo de Estado en Europa es Francia. Y Francia es un Estado unitario centralizado desde la Revolución y es uno de los estados más ineficientes que hay en Europa. Y en materia educativa, Francia tiene también muchísimos problemas. Está como España. Está la cosa fastidiada. Claro, la otra cara de la moneda, Francia es Francia y está como está, pero la otra cara de la moneda son los Estados Unidos, que es un sistema, o Alemania incluso, que también son 2 estados federados. Y en cada estado de Estados Unidos pues se tiene su guardia nacional, su sistema educativo, su sistema de salud. Lo que ocurre es que tiene lo de la educación privada, todo eso, que son cosas que podríamos hablar de ellas, pero es que en España se da la circunstancia de que tenemos un sistema semifederal, las comunidades autónomas son prácticamente estados federados, pero es que además a España le ocurre una cosa que no le pasa a Alemania o Estados Unidos, que es la enorme riqueza y diversidad cultural que tiene nuestro país. Entonces, eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Yo creo que cuando los padres de la Constitución diseñaron la Constitución, no se equivocaron del todo al diseñar el Estado autonómico. Sobre todo teniendo en cuenta el momento histórico por el que España estaba atravesando, que de hecho estoy ahora realizando un proyecto en la universidad a mayores sobre este momento histórico. Entonces, cierto es que para el momento las autonomías tenían un sentido especial. Y las autonomías, además, pues ya te digo, los liberales las vemos con moderada tranquilidad porque son frenos al poder central. ¿Qué ocurre? Que es verdad que eso tiene muchas cuestiones complejas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la EBAU, ¿de acuerdo? La prueba de acceso a la universidad. Eso es uno de los grandes debates de la EBAU. Por sacar otra pega, que no estamos para sacar pegas, sino para intentar construir ideas, soluciones. No puede ser que ya no el estudiante que se va a examinar, porque en el fondo el estudiante va a ir estudiando lo que el profesor le dé hasta que llegue el momento, sino que el profesor empiece el curso y no sepa que entra en la EBAU en su asignatura. Sí. Pero eso que dices, eso ¿de qué es problema? Eso es problema, de nuevo, de la legislación y de la inseguridad legislativa que tenéis los profesores. No solamente porque, por cierto, las comunidades autónomas pueden también caer en inseguridad legislativa, por supuesto. Al final las comunidades también legislan. Aquí el caso es que legisla todo el mundo.
Europa, España y las comunidades autónomas. Y los ayuntamientos, y el ayuntamiento más pequeño tiene el bando del pueblo que lo pone en la parada del autobús. O sea, aquí todo el mundo legisla. Entonces es verdad eso que dices de que los profesores en ningún caso, y los alumnos también, no me imagino los alumnos que pueden tener miedo de no saber a qué se van a enfrentar cuando llegue mayo. Y yo entiendo las posturas que dicen, y de verdad que las comparto, y las compartía en su día cuando fui estudiante de la EBAU, y lo hacía de que decía, ay, esta comunidad autónoma, la EBAU es más fácil que en mi comunidad autónoma. Luego los catalanes dirán que ellos tienen catalán y nosotros no tenemos catalán. Pero claro, cambiar el sistema de EBAU supone cambiar el sistema autonómico español. Hay muchas propuestas que lanzan algunos partidos políticos actualmente en España que buscan la EBAU única para todo el país. Yo soy de los que creen que mientras haya comunidades autónomas en España, es decir, mientras el Estado español sea autonómico, la EBAU, no habrá EBAU única. Me parece casi imposible que haya EBAU única y Estado de las autonomías. Sí, la verdad que una misma... no cuadra mucho que puedas llegar a tener incluso contenidos diferentes y luego el examen sea el mismo. Efectivamente. A alguien le perjudicas y a alguien le beneficias, claro. Y seguiría habiendo discusiones y enfados por parte de... Bueno, a ver, también te digo, creo que en o sea, no en educación, sino en tema política, debate, o sea, no vas a contentar nunca. Bueno, no, desde luego. Y siempre va a haber debates, pero la cuestión aquí es hacer ver qué cosas podemos mejorar, qué cosas pueden ser más prácticas. En este sentido, yo lo he estado pensando acerca de la EBAU y lo he ido pensando una vez ya en la universidad, y decía, vale, si es imposible o es muy difícil que en un mismo estado de las autonomías exista una EBAU única, ¿qué modelo para acceder a la...? Pero a la vez, el modelo que tenemos actualmente, yo entiendo lo que dice la gente de que es una maraña legislativa por un lado, y quizás pueda haber gente que lo considere injusto, yo entiendo también eso. Lo que se nos ocurrió, porque yo esto lo he comentado muchas veces con compañeros y con amigos, es que cada universidad española sea la responsable de diseñar una prueba de acceso para su institución. Es decir, que la Universidad de Salamanca, actualmente, cuando tú haces la EBAU en Salamanca, aparece el loguito de la Universidad de Salamanca, pero al lado aparece también el loguito de la Junta de Castilla y León. Quizás, si tú tienes la idea de que quieres estudiar esta carrera en esta universidad concreta, quizás esa universidad concreta... Esto es una propuesta que no la tengo ni en escrito, ni la puedo defender con datos, pero es una idea, ¿de acuerdo? Que al final, pues por algo se empieza, ¿no? Si tú tienes claro que quieres estudiar cierta carrera en cierta universidad, en cierta comunidad autónoma, quizás sería bastante conveniente que esa universidad a la que tú vas a aplicar te hiciese tu examen para entrar en su institución. Claro, luego tenemos a la gente que no sabe lo que va a estudiar, o que no sabe si se va a quedar en la universidad. Habría que compatibilizarlo con el bachillerato, es decir, habría que ver qué porcentaje le das al bachillerato y qué porcentaje le das a esa nueva EBAU hecha por las universidades, para las universidades, no para la Junta. Pero claro, es cierto que si tú quieres estudiar en la Universidad Autónoma de Barcelona, es prácticamente seguro de que vas a tener asignaturas en catalán, aunque no seas catalán. Y aunque tú tienes que tener el derecho de estudiar en cualquier parte de España en la lengua que tú quieras, es cierto que en la realidad, en lo real, en lo tangible, te van a dar lecciones en catalán. Es un hecho. Entonces, si es la Autónoma de Barcelona la que tienes en la cabeza y quieres estudiar en esta universidad por lo que sea, claro, deberías plantearte que es saber catalán. El precio que debes... Es el precio, es sí, el sí. precio que Pero debes pagar. esta idea que te comento tiene muchas fallas, sobre todo para aquellas personas que no tengan ni idea de lo que quieren hacer en la universidad. Que, por cierto, no hace falta ir a la universidad. Claro, no, sin Por duda. supuesto. O sea, yo, si tenemos este podcast como ventana para la gente, lo que quiero decirle a la gente es que no Esa hace... es tu cámara de la gente. no hace falta que ir a la universidad, por favor. La universidad no es una cosa obligatoria. Para mucha gente sí,
porque es verdad que sus padres le pueden decir, no, tienes que ir a la universidad, pero tu destino puede no ser la universidad. Tu destino se desarrolla, como hemos hablado en la introducción, de forma espontánea, de forma humana, ¿de acuerdo? Y la universidad, que a día de hoy casi todo el mundo va a la universidad, oye, quizás no tienes por qué ir a la universidad, quizás no es ese tu camino, ¿verdad? Pero bueno, para los que quieran ir a la universidad, pero no sepan qué universidad, ni qué carrera, ni dónde, ni tal, esta idea que propongo todavía hay que darle una vuelta, sin duda. O gente que yo he visto mucha que le pasa que quiere entrar a una rama, por ejemplo, sanitaria, me lo invento. Sí. Pero claro, depende de la nota, entonces depende de cómo se quede el corte. Si en ese modelo que propones fuese por universidades, pues igual, si quiere hacer medicina, pues tendría que recorrerse Sí. un montón de exámenes. Habría que ver la demanda, la oferta que da cada universidad, porque yo conozco casos de gente que no se ha podido quedar en su ciudad, a pesar de haber sacado una notaza en su ciudad, y No, se ha tenido que marchar a yo estudiar. Ni en el país. ¿Eh? Ni en el país, o sea. Ni que... en el país, o sea, esto es así. Sí, bueno, sí. Relaciones Internacionales, que es mi carrera, no existe como tal en la Universidad de Salamanca, si no me hubiese quedado muy probablemente. Pero bueno, yo me fui para Madrid y esa decisión, bueno, prácticamente ha hecho que me siente hoy aquí, ¿verdad? Entonces, al final, los proyectos de vida se van desarrollando de esa forma. Y luego, otra cosa importante, ningún sistema que propongamos va a ser perfecto, Ni va a satisfacer. porque las personas no somos perfectas. Somos seres muy inteligentes, somos seres racionales, pero somos seres, gracias a Dios, imperfectos. No hay humano perfecto. Y como no hay humano perfecto, no hay institución perfecta. Y no habrá una EBAU perfecta donde todo el mundo diga este examen es ideal para todo el mundo. No, todo el mundo se quejará por algo. Y ahora mucha gente se queja con razón. Pero claro. No obstante, según me ibas contando, el sentimiento que se me antoja es como, desde tu punto de vista, que das por hecho, y desde luego en bastante medida lo comparto, que hay mucha ineptitud en la parte que nos gobierna, me refiero. Por todas esas razones que hemos dicho antes, pues por desconocimiento, por maldad, que no vamos a entrar en esa, por intereses X o por el motivo que sea, como que das por hecho que la institución que te va a legislar lo va a hacer regulinchi. Sí, sí, sí. Que es verdad que a las pruebas nos remitimos, que se está haciendo bastante regular. Entonces, yo quizá lo que demando más es más actitud, aptitud también, no sé, más competencia de quien se supone que está en un De cargo. los O sea, legisladores. Ya. cuando se habla de problemas, típica comida de cuñados que todos arreglamos el país, Sí. o sea, yo no veo el problema tanto en que haya más o menos sueldo. O sea, mi problema es que veo que quien está mandando no es la mejor persona hecha para mandar, sino es la que ha logrado llegar ahí en un sistema un poquito, vamos a decir, podrido. Entonces es el que ha logrado nadar en el lodo y sobresalir. Sí. ¿Es esa la persona que nos debería gobernar? Y hablo de presidentes, ministros, etcétera, pero hablo a nivel más básico, con este tema de las leyes que te decía. O sea, no puede ser... A ti el gobierno te ha dado una ley y tú... Vale, imagínate, el gobierno lo ha hecho mal y la ley es complicadísima y lo que sea. Tú como comunidad autónoma, o sea, lo siento mucho por el que trabaje en la Junta de Castilla y León ahora mismo, pero si te tienes que reunir todo agosto para que cuando empiece el curso todo eso esté hilado, Sí. y la gente empiece con las cosas claras y no haya cientos de miles de alumnos y profesores sin tener ni idea de lo que tienen que hacer, pues te reúnes en agosto y en junio si hace falta. Me Sí, refiero, sí, sí. o si se tiene que retrasar un año porque hay Mira, que hablarlo. uno de los
de los requisitos que tendría que tener un político es que tu profesión es brutalmente interesante por las cosas que haces y la gente que conoces, pero no tienes horarios. Es decir, que si te tienes que quedar el verano trabajando para que esa legislación no haga daño, te quedas el verano trabajando para que esa legislación no haga daño. El problema es que la profesión política ya no es la del siglo XIX, donde tú quizás te imaginabas los debates en Westminster, en el Parlamento inglés, altos debates profesionales de oratoria increíble, o incluso ciertos debates que aquí tenemos una categoría de oratoria en la transición increíble. Eso ya no es así. Pero es que ya ni siquiera es la incompetencia, que eso nos ha estado gobernando hasta hace muy poquitos años. Es que ya hemos entrado en la fase del maquiavelismo puro y absoluto. Entonces se nos junta el maquiavelismo con la incompetencia. Entonces, cuando tú juntas una auténtica barbarie por el poder y luchas auténticamente tremendas, dignas de novela y de ficción, si eso lo juntas con la incompetencia, te sale una mezcla que cuanto menos va a ser terrible para la ciudadanía española. Y yo me sorprendo de la fortaleza que tiene la comunidad educativa española, de la fortaleza que tiene el pueblo español, porque la incompetencia y el maquiavelismo no la ha conseguido destruir del todo. Es decir, podríamos tener niveles educativos absolutamente tercermundistas, o llegar incluso a que nuestros típicos índices que nos hacen todos los años, saliésemos bastante peor de lo que salimos ahora, después de 9 leyes. Después de 9 leyes, el simple hecho de que esté diciendo que ha habido 9 leyes debería asustar a cualquiera. Y gracias a la fortaleza de vosotros, de la comunidad educativa, y de la espontaneidad de la comunidad educativa y de la comunidad de los estudiantes, porque podríamos estar masacrados ahora mismo después de esa maraña legislativa. Claro, a ver, es que me muevo en un mundo de contradicciones, que por cierto, estudiando y tal para todo el mundo podcast, se mueve, sí. Claro, al final, pues tú, este país es mucho tú eres de derechas, de izquierdas. Os recomiendo un vídeo de un canal que se llama Memorias de Pez sobre qué es la izquierda y qué es la derecha, que explica muy bien. Os sorprenderéis de cosas que originariamente eran más de izquierdas y ahora son de derechas, porque cambian, y descubriréis que depende en el eje en el que estemos hablando, puede ser economía, puede ser educación, puede ser cualquier tema ambiental, puede ser cualquier tema. Yo me descubro que no estoy siempre ni en el mismo lado de la línea, ni igual de lejos de la línea. Y menos mal. Y menos mal también. Mal. Entonces, por un lado, creo que el debate izquierdas y derechas, o sea, está un poco extinto y deberíamos avanzar. O sea, creo que juventud, yo tengo 33 años, pues de mí, como mínimo para abajo, deberíamos avanzar y olvidarnos de ese debate, ver más en construir en vez de enfrentarte con el de al lado, que también veo que pasa mucho. No es tanto lo que yo tengo que aportar, sino lo que tú haces mal. ¿Y por qué no vemos qué juntos podemos hacer bien en vez de seguir chinchando, no? Pero bueno, dentro de ese vídeo y de un poco estas contradicciones en las que yo me hallaba, he ido, pues eso, yo me imaginaba discurriendo y depende de las medidas, me veía más a un lado o en otro. Pero hay una, que es esta de la contradicción que te digo, que es que creo que se debería poder auditar más. Claro, pienso en auditar, enseguida me viene a la mente más burocracia y digo, es de lo que ya vamos hasta arriba. Por lo cual me produce esa contradicción. Pero creo que, no sé tú qué opinas, pero cualquier político, igual que en cualquier empresa privada, si tú no haces tu trabajo, no es que te auditen, pero el jefe te echa a la calle porque se ve que igualmente hay empresas privadas donde seguro que todo el mundo conoce el típico o la típica que hace muy poco y sigue ahí. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero igual que en cualquier empresa privada, porque se presupone mejor gestión, que yo a lo mejor no estoy 100% de acuerdo en eso,
Pero, es cierto, si no tienes mejor gestión, pero cierras. en la mayoría de las ocasiones puede ser que se tenga muy buena. Entonces, Sí. igual que eso se sabe que es bueno y que es eficiente, ¿por qué no lo tenemos? O sea, ¿por qué un político que no hace bien su trabajo sigue siendo político? Sí. Ya no renuncie, que eso está en la ética de cada uno y desafortunadamente o afortunadamente varía mucho. Sino que no hay un mecanismo que se diga, oye, tú persona que en educación ha entrado la ley, ha empezado septiembre, no tengo mi ley, o sea, ¿por qué no puedo yo emitir cierta queja? O sea, que se pueda, de una forma fácil, no ponerme a reunir firmas, hacer manifestaciones, o sea, de una forma sencilla, legalmente abierta, pueda pedir explicaciones, pueda haber despidos, pueda... O sea, se pueda pedir esa responsabilidad, esa auditoría, igual que de cuentas del Estado, de qué pasa con todo el dinero que hay. O sea, creo que hay un montón de falta de que el ciudadano, que yo creo que va muy al hilo de lo que comentamos, Sí. controle lo que pasa. También hay poca gana de controlar. O sea, Sin creo que hay mucha duda, gente que sí. no quiere hacer nada. Eso es. Pero que también es verdad que no quieres hacer nada por el tema educativo, o sea, porque te han enseñado a pasar un poco del tema, te han enseñado... o sea, yo no es que he tenido una época que pasaba absolutamente a la política, otra que me ha interesado un poco más, otra que me desencanté absolutamente, que digamos que estaba ahí como más pendiente de qué se proponía, tal, tras ver que la mayoría miente y lo que se trata es de tener el poder en vez del beneficio ciudadano, desencantado. Y ahora estoy como muy descubriendo política del mundo, política internacional, canales como Visualpolitik y Muy bueno, sí. Fonseca y demás. Nosotros le hemos traído a la asociación, Sí, al de Visual pues, Politics. Sí. Pues genial, solo Fonseca. Son canales que cada uno podrá tener, o Memorias de Pez mismo, podrá tener su visión, pero creo que te dan un perfil bastante bueno y creo que eso debería ser algo a fomentar desde las instituciones educativas a que tú te tienes que preocupar por tu país. Sin duda. Y a la vez que tu país te facilite los mecanismos para poder interactuar más en él. O sea, Sí. no sé a quién se le ha oído decir que votar cada 4 años no es democracia. O sea, elegir una vez cada 4 años no es democracia. La ley del consumidor, eso es democrático. Algo no te gusta, no lo consumes, se va a la porra. O esa empresa cambia, mejora el producto o lo que sea. La ley del mercado, sí. Pues esa pregunta que has hecho, es que mira, la auditoría, que es lo que me has comentado, ni siquiera tendría que planteársete esa contradicción, porque la auditoría la puede hacer la sociedad civil, es decir, burocracia cero. Mira, en el Reino Unido y en los Estados Unidos, las elecciones legislativas son, para empezar, de listas abiertas y para seguir de candidatura única, lo que significa que tú votas por tu representante de el condado no sé cuántos de Estados Unidos o de la comarca 58 del Reino Unido. En el Reino Unido, si un miembro del Parlamento, de la Casa de los Comunes, de la Cámara de los Comunes, hace algo que por lo que sea enfade a sus constituyentes en su comarca, en su provincia, ese candidato está fuera al año siguiente, o cuando se realicen las siguientes elecciones legislativas británicas, y en Estados Unidos se vota al Parlamento cada 2 años, al presidente cada 4 y al Parlamento cada 2. Cada dos se renueva parte de las cámaras del Congreso americano. Entonces, para empezar, la mejor auditoría para el Parlamento en Madrid sería un sistema de listas abiertas, donde nosotros, ciudadanos de Salamanca, viésemos a nuestro diputado por Salamanca hacer campaña en todas partes, le viésemos pasearse por la ciudad continuamente, que es cierto que lo hacen, pero poderles votar y que haya primarias de partido dentro del partido de la ciudad para ir al Congreso. El problema de España y en general de los sistemas del sistema continental europeo, asamblea francesa, italiana, española, portuguesa, es que los miembros del Parlamento van a lista cerrada por las órdenes de la cúpula del partido. Entonces, de esa forma, tú no puedes auditar, como se hace en los sistemas anglosajones,
a tu representante. Entonces, eso lo tienen los anglos y lo hacen, a mí me parece espectacular, me parece uno de los mejores sistemas posibles. También es verdad que igual un representante de cierto barrio de Londres, imagínate, es el representante por un voto. Eso hay que tenerlo también en cuenta, que este sistema funciona así. Entonces, Bueno, si lo tú que eres... decíamos antes, que no va a haber sistema perfecto con el que todo Efectivamente, sea efectivamente, tú eres el representante de, pues eso, de Westminster y has ganado por un voto a tu rival, pues ya está, tú eres el representante, no hay dos representantes de Westminster. Lo que pasa es que el Reino Unido está profundamente dividido, muy dividido, hay un montón de circunscripciones electorales. A mí me encantaría hacer eso en España porque es precisamente obligar al poder a que se acerque a dar explicaciones al pueblo y sobre todo tener representación territorial real en el Congreso y que los intereses de las diferentes provincias, ya no de las comunidades, sino de las provincias, estén verdaderamente representadas, y que si se va a quitar una fábrica de Salamanca, en los salmantinos pues digan a su elector, no, oye, lúchalo, aunque sea luchar incluso contra tu propio partido. En los países anglosajones, muchas veces los líderes de los partidos quedan abandonados por el partido, por la cuestión que sea, no reúnen el apoyo y pierden su primer ministro, o en este caso, el presidente del Congreso, de la Cámara de Representantes americana, ha ganado su votación por un voto. Ha habido uno de su partido que no quería y no le ha votado, Es decir, en los países anglosajones existe esa libertad de los miembros del Poder Legislativo, que aquí, por desgracia, constitucionalmente existe, pero en en la práctica ya decimos, la letra de la ley, de la legislación es una cosa y la ley con mayúsculas es otra. Entonces, concretamente en materia de educación, coger a los verdaderos expertos, que no tienen por qué tener 58 carreras o 27 tesis doctorales, solamente tienen que tener un gran conocimiento del sentido común y del sentido común educativo. Y haber pisado aulas, si es que al por final supuesto, es lo que falta. que se asocien en organizaciones y asociaciones de la sociedad civil y que su legislador concreto que va a hacer algo educativo se reúna con los representantes de esa asociación. Burocracia, 0. Control y auditoría, 100%. 0% burocracia, 100% control educativo. Pero claro, no vivimos en el sistema continental. Hay que cambiar mucho el sistema. Me gusta mucho, la gracia de traerte era justamente esto que me cuentas, lo que hablamos antes de Francia, Alemania, que como tú, por tus estudios, aunque no te creas experto, tienes esa visión global de cómo funcionan muchos sistemas. Y una idea que a mí no se me puede a lo mejor ni ocurrir, o yo simplemente pienso, el problema es este, pero no sé qué otras acciones se pueden llegar. Tú la traes porque, ostras, pues es que este país lo hace así y a nosotros nos vendría súper bien. Yo creo que estamos muy faltos de copiar. O sea, Sí. Yo soy, siempre lo he dicho, soy un creador regulero, un maravilloso adornador de ideas ajenas. Lo digo con orgullo porque creo que hay muchas cosas que están muy bien y que tú puedes implementar para ti y hacerlas funcionar maravillosamente. Los romanos han sido la civilización más grande de la historia del mundo y han sido el pueblo que más cosas ha copiado también del mundo. Incluían a los dioses extranjeros en su panteón nacional. Es decir, copiar debería ser, no calcar, pero copiar ideas, copiar fórmulas que funcionan, tanto en empresas privadas como en lo público, a mí me parece fundamental. Claro, o sea, yo veo que problemas, o sea, coger países de Europa, si a lo mejor no hay que irse ni tan lejos, ver, ostras, ¿por qué les va tan bien a países nórdicos con su educación? Pues es que tienen un ratio de alumnos de como máximo 20, 15 por aula. Es que están haciendo cosas súper prácticas, tienen talleres de carpintería, de electricidad, de tal. O sea, no sé, ¿qué cosas vemos que hacen ellos bien que nosotros no? No perdamos las nuestras, que hacemos muchas cosas súper bien, pero copiemos un poquito más. Me quedan dos cosas que hilarte. Una es de educación, otra no tiene nada que ver, es directamente de política, pero tiene que ver con mi mundo tecnológico
que es básicamente lo que yo imparto a otros profes. Sí. Con el tema educativo, que va muy hilado a esa sociedad directamente cambiando la educación, yo me encuentro con muchas carencias, también muchas virtudes, porque creo que a mí me lo dicen muchos, ay, ¿esto para qué sirve? Muchos niños, aunque yo soy profe de primaria, Sí. y es verdad que hay muchas cosas que yo creo que al final no sirven. Eso, aquí entre tú y yo, procuro Sí. saltármelo. ¿Vale? Vale. O sea, Es decir, que aplicas la legislación a la vida real. no, es que tienes que saber operar con 6 cifras. Vamos a ver. Si yo te mando una división, ejemplo más tonto no se me ocurre, de 10 cifras entre 7, ¿tú qué vas a hacer? Pues sacar el móvil y hacerlo. Que es lo que vamos a hacer todos el 100% de nuestra vida. Entonces, yo le enseñaré a dividir y una vez que tenga el mecanismo, ¿por qué le tengo que hacer pasar por una división que va a tener tantos pasos que lo más probable es que acabe fallando, como nos pasaría a cualquier adulto? Pero a él le exijo una precisión de 10 que a mí no me voy a exigir en el resto de mi vida. No tiene sentido. Igual que veo mucha ausencia de, ostras, tengo 33 años, familia que mantengo, declaración de la renta que hacer cada año y no tengo ni idea de por dónde empezar. ¿Por qué no me han enseñado eso? O sea, ni que elijas ciencias, ni que elijas letras, ni que elijas nada. O sea, tú, ciudadano de este mundo, te va a tocar bregar con impuestos, aunque te mudes de país, y creo que hay una gran ignorancia en un tema económico, independencia de impuestos, que no tenemos. Y como este caso, te digo un montón. ¿Cómo ves tú? O sea, claramente sé que lo que me vas a decir es que obviamente lo que tú abogas es por esa cercanía de la sociedad, pero no sé si conoces algún sistema o sabes algo de la manera que poder implementar eso, insisto, sin hacer una ley nueva. O sea, bueno, que para mí todo pasa porque haya una inamovible y sobre esa inamovible modificar términos sutiles. Ya. Pero aún así creo que estamos faltos de muchas cosas y de una actualización más diaria. O sea, la inteligencia artificial, sintiéndolo mucho, debería ser currículum ya. Porque ya está aquí, ya ha venido para quedarse y ya está. La robótica, más de lo mismo. No puede ser algo que todavía se está eligiendo, que si te apuntas a un proyecto tal. No. Igual que no se debe dejar de escribir, ni de leer, ni de hacer ciertas cosas que te van a dar una base para todos los conocimientos que construyes luego, creo que hay cosas que están faltas de actualización, insisto, sin que salga la nueva ley, con nuevas complicaciones, que nadie sabe aplicar, que hasta que te enteras de cómo va son 3 años, al cuarto cambio de gobierno, al quinto llega la ley nueva. Ya hay una ley nueva. Entonces, ¿cómo lo ves? Lo veo que tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Mira, creo que y esto se me acaba de ocurrir ahora mismo. Es verdad que hay ciertos elementos, ciertas cuestiones del ahora, de día de hoy, que la gente tiene que aprender. No porque se lo mandemos desde el ministerio, sino porque es ese desarrollo espontáneo. El desarrollo espontáneo de la sociedad te pide, a día de hoy, que tengas en cuenta la inteligencia artificial. Claro, pero es el desarrollo espontáneo. Necesitas Entonces, tener un hueco, sí, sin duda. No estar tan abarrotado. O sea, el problema es, tengo tanto que dar que no estoy abierto a poder meter nada nuevo. Yo creo que lo necesario para eso que me estás hablando, que es un problema real, solamente se puede conseguir, yo creo que con 2 cuestiones. La primera sería, por desgracia, pero es que es lo que es, los principios autodidácticos, que por cierto, estamos en podcast de educación. El aprendizaje autodidáctico es fundamental. Sí, es fundamental ser un autodidacta. Cualquier persona de cualquier edad que nos vea, vivimos en la era, el siglo, el año, lo que quieras llamar, donde es más fácil aprender, es más fácil volverte ciertamente experto en casi cualquier cosa que te propongas por la facilidad de la información. Sí. Si tu barrera es que no te has formado, que no tienes una carrera, como hablábamos antes, no es necesario ir a la universidad, olvídate de eso
ponte la mochila de responsabilidad de formarte tú y de verdad, está ahí fuera. O sea, Internet nos ha abierto el mundo Lo que pasa entero es que para hacer lo que queramos. hay que tener ese interés en invertir en ti mismo, en tu propia educación. Entonces, y esto es verdad que de un tiempo para acá ciertas instituciones educativas han perdido el gran aura de soberanía y de dignidad que tenían hace 100 años. La universidad hace 100 años era una institución que poco más que ir a la universidad hace 100 años, ahora la universidad ha perdido completamente se ese ha transformado aura. en otra cosa. No pasa nada por reconocerlo, y se dice y ya está. Entonces, la capacidad de formarte a ti mismo es fundamental en estas cuestiones que me estás diciendo, no solo en estas. Yo, por ejemplo, pues cargo a mis espaldas y me gusta mucho, con un gran bagaje de aprendizaje autodidacta, de abrir libros, porque me gusta mucho leer, y de aprender un poquito de cada libro, porque luego no me acabo quedando con muy poco al final, pero ladrillo a ladrillo vas construyendo un edificio intelectual y de inteligencia. Entonces, primer punto, ser autodidacta, tener conocimientos desarrollados por ti mismo, investigar por tu cuenta y aprender por tu cuenta. Y luego, creo que la competencia puede venirnos muy bien en este sentido, porque yo creo que ciertas personas, por ejemplo tú, te juntas con otros profesores, otros emprendedores que tengan pasión, que tengan interés, que tengan ganas, montáis una institución educativa centrada en estas cuestiones de la inteligencia artificial, de la robótica específicamente, y os ponéis a competir con quien haga falta. El problema de esto es que no os van a dejar. Es que aquí tenemos el papelote, y el papelote te dice que no, que robótica y tal, muy bien, y inteligencia artificial es verdad que es terrible, pero bueno, la inteligencia artificial no pasa nada porque en Europa la vamos a censurar y la vamos a controlar, y por eso el nuevo iPhone no tiene la inteligencia artificial que tiene, por ejemplo, en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que no sea Europa. Ese es de verdad la respuesta que le damos los europeos al desarrollo tecnológico. ¿Prohibirlo o censurarlo? No, hombre, no. No podemos prohibir el desarrollo tecnológico, porque, de nuevo, Hayek, volvemos al principio, eso es ir en contra del orden espontáneo de la sociedad, es ir en contra del desarrollo natural de las tecnologías. Y que además nos ponemos, te vuelvo a interrumpir, perdón, zancadilla, porque somos los únicos que se frenan. Somos los únicos que El resto decide no frenarse nada, entonces todo el mundo va muy rápido y nosotros nos vamos a ir quedando, como está pasando en Europa. Cuando me enteré de lo de Apple, a la cola. Sí. Es preocupante el lugar donde nos están dejando los políticos europeos a nuestro continente. Para romper una lanza a favor de no sé quién, pero a partir de abril se supone que tenemos Apple Intelligence ya en nuestros iPhones. Pues no tenía ni idea de ello, pero yo pensaba que aún así, que llegue un año más tarde que al resto del mundo, porque Europa ha decidido que tenemos que ir a la cola, está bien que te protejan, no está bien que te sobreprotejan. Efectivamente. Claro, si es lo que tú me dices, ¿cómo vamos a querer implementar en las aulas los nuevos conocimientos que por el desarrollo histórico y natural de la civilización son necesarios de implementar si te lo prohíben, si te lo censuran? Es que, pues vuelvo al primer punto, ser autodidacta, juntarte con un grupo de personas valientes y emprendedoras y con pasión, y aprender vía esa vía. Y al final son este grupo de personas las que acabarán tirando del carro del mundo y que impedirá que nos hundamos frente a otras potencias que no van a prohibir el desarrollo tecnológico. Prohibir el desarrollo tecnológico, hay que controlar el desarrollo tecnológico, sobre todo para no perder nuestra humanidad. Yo me siento muy humano y no me gustan los tecnohumanismos y eso a mí no me gusta mucho. Pero prohibirlo, por Dios. Menos mal lo de abril, no tenía ni idea y bien, pues eso es un punto para la Unión. Pero bueno, imagino que llegará atrás capar ciertas cosas o limitar otras. Lo que me gustaría pensar es si un día se levanta Apple y dice,
Pues resulta que no voy a sacar el nuevo teléfono en Europa. Es verdad que voy a perder un mercado internacional fundamental, pero ¿qué ocurriría para los consumidores europeos? Igual, a lo mejor ahí es cuando nos alzamos Ya. y viene... El problema que yo veo es que parece que todo pasa por alzarse a un nivel muy heavy y no veo unos conductos más sencillos donde tú poder poner tu queja Ya. y expresar tu disconformidad sin necesidad de prender fuego a las instituciones, Sí, sí, que sí. a veces parece que es un poco lo que te pide el cuerpo viendo Sí. ciertas Y yo acciones. ya te digo, yo soy profundamente contrario a esa solución, que sería la solución revolucionaria. Pero parece que solamente con la revolución te van a hacer caso. Hombre, que solamente quemándolo todo puede surgir algo nuevo. Es importante que impidamos eso. O sea, es importante que impidamos que solamente mediante la destrucción de todo lo que conocemos podamos encontrarnos con un mundo más libre y más... Hay que evitarlo, yo creo que hay que evitarlo. A ver, a mí me gusta, de nuevo, más motivos por el que traerte aquí, ver visión, no sé qué futuro te depara la política, dónde llegarás. No lo sé, no lo sé. Sí, Ni siquiera será. sé si me dedicaré a ella, pero... Bueno, pero si estás ahí o gente que tú tengas cerca, ver perfiles donde no veo un ya está todo hecho y punto, no, yo sigo por esta línea, y ver gente así con ganas de no quemarlo, sino decir, es que hay cosas muy mal, o sea, Hay cosas que, muy mal, sí. que no puedo decir, es que estos son los míos. No, es que los míos y los otros, y sean míos o no, se están haciendo cosas muy mal y hacen falta unos profundos cambios y hacen falta cosas que confío que vengan llegando. Creo que a pesar de que se dicen muchas cosas de la juventud, tengo esperanza y a pesar de TikTok y otras aplicaciones que drenan la atención de nuestros jóvenes, creo que Sí, sí. hay esperanza para hacer un mundo mejor. Entonces, bueno, voy a hacerte la última pregunta. Hay más, tenía más planteadas, siempre preparo guión de sobra. Y bueno, si a la gente le gusta y si tal, pues podremos plantear Joder, otro qué bien. podcast Pues ojalá en les un guste. tiempo, ojalá. Sí. Pero quería preguntarte, este ya no es de educación, sino es sobre tecnología, que es qué papel hace actualmente, si es que lo hace, o crees tú que puede hacer en un futuro próximo la IA en política, más allá de a lo mejor que ChatGPT me escriba el discurso que voy a Sí. dar a mis electores. Pues bueno, eso se relaciona mucho con lo que te he dicho antes de lo del tecnohumanismo y tal. Yo creo que la inteligencia artificial, bueno, es muy odiada por mucha gente que dice, me va a quitar mi trabajo la inteligencia artificial. Eso mismo decían los ingleses de la Revolución Industrial cuando llegaron sus fábricas y cuando llegó los bienes de capital, es exactamente lo mismo. Pero sí que es cierto que yo veo que en el campo de las ciencias naturales, la inteligencia artificial va a tener, por su propia naturaleza, por la naturaleza de la inteligencia artificial y de la tecnología y de las ciencias naturales, quizá va a tener más influencia o más fuerza que en el campo de las ciencias sociales. ¿De acuerdo? Yo creo que la política es algo que es muy humano. Pocas cosas hay tan humanas como la política porque es donde los humanos expresan su naturaleza más pura, pero a la vez se camuflan a ellos mismos para evitar que se les sepa cuáles son sus intenciones y tal. Entonces, yo no creo en lo que mucha gente está diciendo a día de hoy de que va a haber políticos de inteligencia artificial, es decir, que una IA va a tomar Sí, no va a regular un país. No, yo no estoy muy de acuerdo. Además, no creo que sea bueno, porque hay un principio de gobierno, que es el de los tecnócratas, que a día de hoy, como la gente está ya tan cansada de la clase política en general y de la política, que nos ha invadido toda la vida, eso también lo quería decir, que qué pena que estemos ahora mismo hablando de política en la educación, cuando la educación no debería de estar politizada. Pero es que ahora querer que la política salga de la educación es en sí mismo una posición política. Es una posición política defender que la política salga de la educación. Entonces,
ya para donde estamos, la política lo infesta todo y cuanto antes lo reconozcamos mejor, porque podemos prepararnos para ello. Entonces, volviendo a lo que te decía, la idea del tecnócrata, es decir, de la máquina administradora y gestora, sin más, de los asuntos públicos, tampoco creo que sea algo muy positivo para nuestras sociedades. Además, ha habido tecnocracias en el mundo que no han salido precisamente bien. Y ha habido gobiernos, por ejemplo, el de Mario Draghi en Italia, antes de la venida de Giorgia Meloni, ese era un gobierno tecnocrático que incluía todos los partidos, o a casi todos los partidos del arco parlamentario, es decir, era un gobierno tecnocrático de unidad que salió fatal. Acabó antes de su finalización y los tecnócratas italianos no lograron sus objetivos, y luego llegó Meloni. Entonces, ya no sería tecnocracia, sino que sería un modelo político gobernado por la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial puede ser muy útil para resolver ciertos problemas, por ejemplo, técnicos. El sistema de pensiones. El sistema de pensiones, si le incluimos la inteligencia artificial, puede darnos definitivamente la respuesta de si va a funcionar o si no. El modelo actual que tenemos, yo creo que no puede seguir Opino lo mismo. Y no hace falta que venga una inteligencia artificial a decírmelo, pero bueno, si está, mejor. En ciertas, por ejemplo, en la política militar y las estrategias militares, creo que la inteligencia artificial seguramente sea el campo de la política donde más poder tenga, en el campo de lo militar. En el campo de la gestión de recursos naturales, fuentes energéticas y todo eso, también. Pero la idea de que, aunque es muy seductora sustituir a todos nuestros políticos por una máquina que vota las leyes y ya está, os aseguro que es malo, que no, por la propia naturaleza de nuestro orden civil y civilizatorio, es mejor no tener a una inteligencia artificial que nos gobierne, ¿de acuerdo? Que nos gobierne. Y viene el gran hermano y todo eso, es mejor que no. Vale. Pues nada, hasta aquí este podcast sobre política y educación. De nuevo, se nos han quedado muchas cosas, pero bueno, agradecerte enormemente que vengas, que hayas dedicado tu tiempito a hablar un poquito de esto. Muchísimas gracias a ti por invitarme, porque, joder, queda bien y a mí me encanta cuando yo, viviendo en Madrid, gente de Salamanca todavía se acuerda de ti y quiere que vengas. Por supuesto. Para mí ha sido un orgullo estar aquí. Muchas gracias y dejaré por ahí abajo tus redes sociales por si queréis seguirle a la Asociación Libertaria Austriaca, siempre me lío cuando lo digo, sí. O cualquier idea, incluso que si alguien, oye, me ha interesado mucho, me puedes recomendar algún libro, tal, aquí estamos, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y hasta el siguiente episodio. Chao.